¿Te imaginas a una persona que toma, anda por las calles harapiento, sucio, desaliñado, entrando en lugares de mala muerte y rodeado de gente mala y prostitutas? Suena a todo menos a un gran salvador, ¿verdad? Pues esta persona fue Jesús de Nazaret. I am the Alpha. Uno de los personajes con el fandom más tóxico de todos, más tóxicos y obsesionados que las ARMYs. ¡Army! ¡Griten conmigo! Y en su tiempo estaba más cercano de ser considerado un loquito del centro que el hijo unigénito del Todopoderoso. Y en la actualidad sería igualmente juzgado y perseguido por las mismas personas que hoy adoran su nombre, ya que él fue una persona bastante rebelde y con ideas que contrastaban completamente con las leyes ya establecidas de ese tiempo. Y es que, a ver, pongámonos en situación. Imagínate que eres una persona hace más de 2000 años y de la nada llega un hippie nómada, mal vestido y zarrapastroso diciendo que es el Hijo de Dios encarnado. Pero tú ya has oído de los falsos profetas, que al igual que hoy dicen los creyentes, hará milagros y afirmará ser el Hijo de Dios. Además que este Salvador se rodea de gente mala, asesinos, ladrones, prostitutas y toda clase de maleantes. Y por otro lado bebe y asiste a toda clase de fiestas. Y para adentrarnos un poco más en el tema debemos conocer más sobre la vida de Jesús el Nazareno. La vida de Jesús se encuentra dividida en 4 temporadas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que para leerme todo esto fue una pereza, por eso la mitad de la historia lo puse en la voz de Loquendo y mejor lo escuché como un audiolibro y produce tanta flojera leerlo porque da muchas vueltas entre parábolas y cosas que no tienen nada que ver con la vida de Jesús. O sea, el relato está muy bueno, tiene buenos personajes, buena trama principal y el mayor plot twist de la historia, pero el manga tiene mucho relleno. Aparte del relleno, la historia es muy buena. Recomiendo las adaptaciones live action, que aunque estas sacrifican un poco la historia del libro y no la cuentan tal cual porque recortan algunas cosas para que no se haga tan extenso, pero aún así tiene toda la esencia del libro y créeme que no te estarás perdiendo de nada si la ves en lugar de leerlo. Ya si tú quieres leerlo, pues ya sabes en qué evangelio se encuentra esta historia. Bueno, ahora sí. Jesús nació en Belén, en un pequeño establo, nada tan glorioso y pintoresco como habría de esperarse de alguien tan importante como él, pero incluso antes de nacer empezaron los problemas para él, ya que su padre pensaba que estaba en Latinoamérica y lo iba a abandonar, pero en realidad era porque Jesús no era su hijo, ya que él nunca había tenido intimidad con María, que Dios escogió entre las vírgenes en el mundo y puso en el vientre de María a Jesús para que éste también sea hijo del hombre, o bueno, de mujer. Y por esto José iba a abandonar a María ya que pensaba que ella había estado con otro hombre. De hecho sí la abandonó, por lo que Dios tuvo que enviar a uno de sus ángeles y explicarle todo, y así José vuelve con María a criar al pequeño Jesús. En el manga no hay mucho lore de su infancia, solo en una parte que se nos menciona que una vez fue con sus padres a una ciudad y allí se les perdió a sus padres, no eran muy atentos por lo visto, y para completar lo encontraron después de 3 días, o sea que Jesús estuvo perdido por 3 días y recién ahí lo fueron a buscar o yo qué sé. Y este estaba en un templo enseñándole a varias personas acerca de Dios o algo así. Bueno, esto no es tan relevante para la trama. Y después damos un salto abrupto hasta más o menos 30 años. Y aquí Jesús ya andaba por todas partes predicando la palabra de Dios. Y mientras andaba hacía milagros y conocía gente que no son muy relevantes para la trama. Y reclutó 12 apóstoles que tampoco son muy relevantes para la trama. Y después conoce a su primo Juan el Bautista, al cual después matan, pero tampoco es muy relevante para la trama. Y recuerdan que les dije que los apóstoles no eran relevantes para la trama. Mentí, pues ninguno es relevante para que la trama avance hasta que llega el Judas Iscariote, quien va a entregar a Jesús, pero esto pasa más adelante. Por lo pronto Jesús se encuentra en su gira con sus apóstoles y una prostituta, no es broma, una prostituta va con ellos. O bueno, ex prostituta, ya que Jesús perdonó sus pecados. Desde ahí ella no siguió con ese negocio. Y mientras pasaba por ciudades y aldeas, realizaba hazañas y milagros. Dentro de los más conocidos y recordados están el haberle devuelto la vista a un ciego de nacimiento, cogiendo barro del suelo, bueno, tierra, y le escupe y se le echan los ojos al ciego, que bueno, me daría asco, pero poniéndolo en perspectiva, si yo estuviera ciego y alguien viene y me echa barro con saliva en los ojos y después de esto empiezo a ver, no me importaría, la verdad. También curó a un leproso
curó a una señora que solo tocó su manto, convirtió el agua en vino, multiplicó el pan y los peces, como dice Maduro. Los penes. Resucitó a Lázaro y caminó sobre las aguas. Hizo muchas cosas más, por ejemplo lo de los peces lo hizo otra vez y resucitó a otras 2 personas antes de Lázaro. Pero bueno, eso ya es más conocido por el fandom, yo solo menciono aquí lo más conocido por todos. Bueno, su vida transcurre entre milagros, giras, famas y vino, hasta que un fatídico día es entregado por Judas Iscariote por 30 monedas de plata. Pausa aquí, ya que hay mucha gente que ignora que dentro de la boy band había otro Judas, pero no hay que tirarle hate, él era bueno. Bueno, siguiendo, este Judas, alias el Cacas, lo entrega a quienes lo querían capturar, que eran los judíos. Te juzgamos mal, tú nunca fuiste el malo, el villano de una historia mal contada, de verdad. Debería existir un crossover en el que Jesús haga alianza con Hitler y mate a todos los judíos. Es broma. Los judíos querían capturar a Jesús ya que no encajaba con la idea que ellos tenían del Salvador, ya que ellos esperaban a alguien que anduviera solo con los buenos y repudiara a los malos, como ellos lo hacían. Pero aquí Jesús les explica una cosa que tiene todo el sentido del mundo, pero los judíos, cegados por su arrogancia y aires de superioridad, no entendieron. Jesús no vino a permanecer solo con los justos, sino que vino a salvar a los pecadores, y para eso debía rodearse de ellos. O si no, ¿de qué otra manera les va a hablar de Dios y hacer que se arrepientan de sus pecados? Y por todo esto es que digo lo del principio del video, porque los seguidores de hoy en día no son tan diferentes de los que perseguían a Jesús en la antigüedad, ya que si vieran en la actualidad a un Salvador haciendo los milagros que él hacía y afirmando ser el Hijo de Dios, sería tomado por un falso profeta e igualmente juzgado, y no solo por ser tomado como falso profeta, sino también por andar en lugares de mala muerte, bebiendo, rodeado de borrachos, prostitutas, ladrones y asesinos. Aunque hay que aclarar que Jesús nunca bebió hasta embriagarse, Jesús lo hacía con el fin de evangelizarlos. Pero aún así sería muy juzgado, ya que en estos tiempos no veremos a ningún creyente rodearse así de estas personas, ni con el mismo fin, ya que estas personas solo se limitan a juzgar y a creer que son superiores a esta clase de personas, una doble moral bastante curiosa, diría yo, y para ellos sería mucho menos imaginable que el mismísimo hijo totote del dueño del server hiciera eso, que es una actitud bastante liberal y rebelde, muy alejado de los ideales de las congregaciones que predican su nombre. Y bueno, por esto pienso yo que Jesús sería juzgado por sus mismos seguidores en la época actual. Y para finalizar con la historia de Jesús, este es llevado por sus captores frente a Poncio Pilatos para que sea castigado, y como que medio no le quería hacer nada porque no lo encontraba culpable de nada, así que decide azotarlo y dejarlo libre, pero por la presión del pueblo termina mandándolo a crucificar, y Jesús no hace nada, es el verdadero, no tienes enemigos. Le matan al primo, no hace nada. Lo traiciona a uno de sus discípulos y no hace nada. Lo mandan a matar a él y no hace nada. Definitivamente es ese. Lo único que hace en su lecho de muerte es hablar con su padre, y no para pedir venganza, sino para decir: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. No, más mil gaura con esta frase, ¿eh? Pero no se pongan tristes, chavales, porque Jesús resucita al tercer día y mata a todos los judíos. No, mentiras, recordemos que Jesús no tiene enemigos. Y también el Judas se mata por remordimiento, y todos dicen que Judas se fue al infierno porque se suicidó, y el suicidio es pecado. No se suiciden, chavales. Pero bueno, se lo merece por chanda. ¿Cómo va a entregar a su maestro así? Y mucho tiempo después, una persona intentó terminar el trabajo que nadie empezó, pero no lo dejaron. Bueno, solo eso. Chau.